Sexta palabra, todo está cumplido. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ten misericordia de nosotros, tú que padeciste tanto por salvarnos. Queridos hermanos, estas palabras se encuentran en el Evangelio de San Juan, en la parte de la pasión, pero que se conoce como la parte de la gloria, el momento de la glorificación, el momento en que Cristo glorificará al Padre y el Padre glorificará al Hijo. Todo está cumplido. Pero ¿qué es este cumplido, consumado? ¿Qué es este todo que se cumple? Y se cumple en este momento de la cruz, en el que Cristo dice, tengo sed. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Desde inicios de la Iglesia, los primeros cristianos han leído siempre los pasajes del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento que estamos celebrando. Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha sido resucitado por el Padre y en Él se cumplen las Escrituras. En Él se dan cumplimiento las Escrituras y los personajes del Antiguo Testamento, los grandes personajes, están representados en la figura de Cristo. Queridos hermanos, en Cristo se ha cumplido la ley, porque en la cruz del Señor vemos cómo se debe amar a Dios sobre todas las cosas y cómo se debe amar al prójimo como a uno mismo. Él es el cumplimiento de la ley. Como dice el Antiguo Testamento, la ley se dio para que tengamos vida. Juan el Evangelista nos presenta a Cristo a partir de dos libros importantes para el pueblo judío: el libro del Génesis y el libro del Éxodo. Por eso decimos que Cristo es el nuevo Adán, el nuevo hombre. Y Cristo también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan el Bautista en el Evangelio cuando señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como en el Génesis, Juan, cuando comienza su Evangelio, refiriéndose a Cristo, dice, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Era la palabra que se puede también decir verbo, palabra que se puede decir proyecto, palabra que se puede decir plan de Dios. Dios nos ha mostrado lo que quiere para nosotros en la vida del Señor Jesucristo. Su vida es lo que el Padre quiere para la humanidad. Dice el Evangelio que en ese plan de Dios había vida. Dios quiere una vida plena para nosotros. El proyecto de Dios es la vida de Jesús. Por eso es que el Hijo que estaba con el Padre descendió del Padre para hacernos ascender con Él. Este es el misterio que se ha revelado en Cristo Jesús. Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Y Cristo dirá,
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y ese es el proyecto de Dios, el plan manifestado en el Hijo. Por tanto, toda la creación tiene un proyecto. Todo niño que nace tiene un proyecto. Toda persona tiene un proyecto. Todo tiene un sentido. Y todos tenemos que aprender a descubrir ese sentido, ese proyecto, ese llamado, esa vocación que el Señor nos hace a trabajar porque en el mundo triunfe la vida sobre la muerte, triunfe la vida sobre el odio, triunfe la vida sobre la violencia. El proyecto de Dios es ese, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por tanto, debemos de contribuir a este proyecto de Dios. ¿Cómo contribuir? Que nuestra vida genere vida, que nuestras acciones lleven vida a los que están muriendo, que nuestra palabra sea un aliento para aquellos que necesitan, una palabra que les anime, que nuestra vida console al enfermo, console al que sufre, que nuestra mano levante al que está caído, porque el proyecto de Dios es que haya vida y haya vida en abundancia. Y eso es lo que vemos reflejado en la cruz de Cristo. Dio su sangre, dio su aliento, dio su vida para que nosotros vivamos en abundancia. Es importante tener en cuenta lo que pasa en la pasión del Señor. Dice el Evangelio que al llegar al monte, al lugar del Calvario, fue despojado de sus vestiduras, de una sola costura. Era lo único que tenía, dice el Evangelio. Y es lo único que tiene el Señor como pertenencia, hecha por su madre. Pero eso, hasta eso sobra, hasta eso sobra. Y por eso, cuando el Señor no tiene más que dar, no hay más que dar, que es su propio cuerpo y es la vida. Todo está cumplido, todo está entregado. ¿Qué más se puede entregar? ¿Qué más se puede dar? Queridos hermanos, en el versículo antes de esta frase se dice algo muy interesante. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido. Algo que subraya el Evangelio de Juan es que Jesús sabe, Jesús conoce, y Jesús conoce el plan de Dios, conoce el plan, el proyecto del Padre, trazado desde un inicio, y lo conoce porque en el prólogo de San Juan dice que la palabra estaba con Dios, estaba junto al Padre, estaba cara a cara con el Padre, casi en diálogo con el Padre. Él conoce el plan de su Padre. Él sabía que ya todo había llegado a su tiempo. Conoce el plan de su Padre para con nosotros, porque Él estaba con Dios. Al iniciar la pasión, en San Juan el capítulo 13, cuando se inicia la Pascua, dice: era la víspera de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Sabe que ha llegado ese momento, esa hora que dice el Evangelio de San Juan. En el Getsemaní, en el capítulo 18 de San Juan, dice así: pero como Jesús ya sabía todo lo que había que pasarle, salió a su encuentro y preguntó a los que venían a arrestarlo: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús dice: yo soy. Todo tiene una finalidad. Si vemos los pasajes
la narración de la pasión, la actuación de los personajes, todo tiene un sentido. Y en ella, en estos pasajes, nos vemos reflejados también nosotros, porque la pasión del Señor es la pasión de todos nosotros, es la pasión de la historia, es la pasión del hombre, de cada hombre en su historia. ¿A qué nos llama el Señor? Mucha gente pregunta, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Leamos el Evangelio. Les invito a leer el Evangelio, a ver sus páginas y a darnos cuenta de que Él, como dice la Escritura, siendo hombre como nosotros, menos en el pecado, nos ha enseñado cómo nuestra humanidad puede ser plena. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está reflejada en la vida de Jesús, en sus acciones, en sus palabras. Miramos el Evangelio, cómo todo aquel que se acerca al Señor siempre se ha llevado vida y vida en abundancia. Aquel que estaba muerto ha resucitado, aquel que estaba enfermo ha tenido la curación y la sanación, aquel que llora ha sido consolado, aquel que ha escuchado su voz y le ha seguido, ha encontrado su vocación y ha encontrado su proyecto en ese plan de salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amar como el Señor hasta el extremo. Y eso es algo muy difícil, pero con el Señor es realizable. Con el Señor se puede cumplir. El Señor puede hacer que nuestro corazón sea grande como el de Él, hasta el momento de dar lo único que tenemos, que es la propia vida. La vida de Cristo es la voluntad de Dios para nosotros. Participemos con libertad en ese proyecto. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan: el que tenga sed, que venga a mí, y el que cree en mí y beba, como dice la Escritura, de su interior manarán ríos de agua viva. Creer en el Señor es calmar nuestra sed. Tanta sed tenemos, tantas ansias que nos llevan a desorientarnos en la vida, a ambicionar cosas, dejando a los demás sin nada, tanta injusticia, tanto problema de usar mal los recursos que tenemos, que son para todos, tanto egoísmo, tanta sed que no se calma. En el Señor encontramos nuestra sed saciada. Por eso dice: el que cree en mí, que venga y beba. Y el que bebe en el Señor, el que cree en el Señor, el que pone su vida en Él, entonces también se convertirá en una fuente para calmar la sed de los demás. A eso estamos llamados nosotros, a calmar con nuestras palabras y acciones, con nuestra vida, la sed de los demás, a curar, a consolar, a dar vida en plenitud. En su pasión Jesús domina la situación. Él sabe, Él conoce, Él ha entendido que es el momento y que es la hora, y la hora que ha llegado. Y es totalmente libre. El Padre me ama porque yo doy la vida para volver a recibirla. Dice Jesús en el Evangelio: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Jesús es libre, absolutamente libre, aún en el momento de la pasión, en el momento más difícil, sabiendo que todo ha llegado a su hora, Él da el paso. Y da el paso con plena libertad. Por eso es que es el Maestro, por eso Él va delante de nosotros, por eso Él marca el camino, porque Él ha dado el paso. Él ha dado el paso. Él va delante de nosotros y nosotros detrás de Él.
pero Él en su libertad nos ha marcado el camino. No es algo accidental. Jesús será para siempre aquel que se entregó. Como el Padre se ha entregado, Jesús también se ha entregado. Por eso, queridos hermanos, el domingo de la resurrección, el primer día de la semana, Jesús mostrará las marcas de la cruz. Las marcas de su entrega no serán borradas, porque es las marcas que nos dicen que el amor triunfa sobre la muerte. Son las marcas que nos muestran que el amor vence a la muerte y vence cualquier tipo de odio, vence las tinieblas. El amor supera, vence cualquier egoísmo. Y Jesús será recordado así, como aquel que se ha entregado. Interesante es que en esta frase, todo está consumado, dice el evangelista, después de esto, ¿qué ha sucedido antes de que él dijera, tengo sed, y de que él pronunciara esta frase, todo está consumado? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha sucedido antes? Antes, Jesús se ha dirigido a María y se ha dirigido al discípulo amado y le ha dicho, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Por tanto, en este momento, desde la cruz, Jesús contempla el nacimiento de una nueva fraternidad, de una nueva familia. Y esa ha sido siempre la intención de Dios. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Jesús siempre, el Padre siempre ha creado una familia. Desde los primeros capítulos de la Biblia aparece una familia como la de Noé, junto con sus hijos y su esposa, que van a crear esa esperanza para renovar la humanidad. Desde los primeros capítulos de la Biblia encontramos siempre ese deseo de Dios de crear una familia. Y ahora en la cruz, Jesús contempla una nueva familia. Esa familia es la iglesia. La iglesia es una nueva humanidad formada por el nuevo Adán, que es Cristo, obediente a la voluntad del Padre, distinto al primer Adán. Cristo ha llevado la voluntad del Padre, la ha asumido y ha dicho sí. Por tanto, todo está cumplido, porque con Él se ha creado una nueva humanidad, se ha formado una nueva familia. El prólogo de San Juan dice, pero a quienes recibieron y creyeron en Él, se les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Esta nueva familia creada por el bautismo. Jesús, en esta frase, todo está consumado, es una frase que está antes de una petición, tengo sed. Jesús, como buen judío, conoce las Escrituras. Y hay un salmo que es el Salmo 69 que dice, acércate a mi alma y redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrado mi corazón y estoy acongojado. Esperé en quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Mis consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Probablemente Cristo recuerda este salmo. En su sed, en mi sed me dieron a beber vinagre. Con esto,
Cristo experimenta, podemos decir, el momento más fuerte de este tránsito de la pasión, la experiencia que también tendrán los primeros cristianos de rechazo. El sufrimiento hasta el extremo, el odio contra la vida. Sin embargo, como dice la Escritura, de su costado manará sangre y agua para alimentarnos a nosotros. Queridos hermanos, Cristo es también el Cordero de la Pascua. Dice el texto que al momento de darle de beber, le dieron de beber con el hisopo. Este hisopo que se utilizaba para untar en los dinteles de las casas de los judíos la sangre del Cordero Pascual. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo porque no se le ha quebrado ningún hueso. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, como San Juan lo indica. Cristo es el Cordero de Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, ahora Cristo que dice, todo está cumplido, de su parte está cumplido, de nuestra parte, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda cumplir a nosotros? ¿Qué nos queda cumplir? ¿Qué nos queda por terminar en nuestra sociedad, marcada por la violencia, marcada por el desastre ecológico? ¿Qué nos queda todavía por cumplir en cada una de las situaciones que tenemos en casa, en la familia? ¿Qué queda por cumplir a las autoridades para con el pueblo? ¿Qué queda por hacer de nuestra parte si Él lo ha dado todo? Esta exigencia brota de esas palabras. ¿Qué nos queda a nosotros por cumplir? Todo está consumado de parte de Él, pero de nosotros queda el compromiso de dar vida y dar vida en abundancia. Queridos hermanos, también es un momento para pensar nuestra responsabilidad como iglesia. Todo está cumplido. La iglesia tiene que llevar adelante este proyecto del reino. Un proyecto del reino en medio de una sociedad que pide que se rediman muchas cosas. Termino con unas frases de Melitón de Sardes en la homilía de la Pascua. Es Cristo el Cordero sin voz. Él es el Cordero degollado. Él es el nacido de María, la oveja bella. Él es el que fue tomado del rebaño y arrastrado al matadero, sacrificado al atardecer y sepultado por la noche. Sobre el madero no fue quebrantado, en la tierra no sufrió la corrupción, sino que resucitó de entre los muertos y resucitó al hombre de lo profundo de su sepulcro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.